Buenos días para todos. Comenzamos con, con esta tercera etapa en la construcción de la identidad, que se llama la consolidación. Y, pues hemos visto a lo largo de este tema, cuando iniciamos hablando de las expectativas, que nuestra identidad estaba regida por unos conocimientos y por unas respuestas que nosotros teníamos frente a la vida. Digamos que no solamente nos encerramos en un proceso de rehabilitación, o no solamente vamos a hablar con los términos del uso de la sustancia, sino que si estamos hablando de la identidad, pues esto encierra muchos componentes de nosotros, muchas cualidades que se extienden más allá de la vida y de las adicciones, de la vida adictiva y lo que conllevaba simplemente hacer uso o hacer abuso de una sustancia psicoactiva, sino que dentro de nosotros también existían unas expectativas frente a lo que normalmente se ve en una fundación, frente a un diario vivir, en donde en una fundación nosotros nos encontramos con un sistema, nos encontramos con un grupo en el que el grupo pues va siendo ordenado de acuerdo a unas necesidades y a unos vacíos que teníamos nosotros. Porque si nosotros llegamos a un lugar donde nadie representa una fuente, donde nadie representa, digamos, las decisiones, si nadie representa una misión, una visión, pues prácticamente sería un lugar en el que todo el mundo dice que está bien y que está mal. Entonces, en la expectativa, nosotros veíamos que en la identidad nosotros necesitamos recibir algo nuevo, que necesitamos no solamente vivir de lo que nosotros esperamos, de lo que imaginamos, sino también como nos van impartiendo a nosotros y nos van ofreciendo una forma de pensar distinta, a la que con disposición nosotros vamos adentrando. También entramos a una nueva etapa donde se veía una formación de la identidad. Y cuando hablamos pues, de la formación, pues nos están hablando a nosotros de una tutoría, de que nos llevan a nosotros como a caminar por unos objetivos distintos, por unas posibilidades diferentes, y en las que nos van sacando a nosotros de un molde, en la que ya hay un poco más de disposición, donde ya no hay dos expectativas distintas, sino que hay una sola, que es la de nosotros unirnos, la de nosotros interactuar a través de un aprendizaje que nos va brindando la fundación, que nos va brindando todas las herramientas que nos van dando en la fundación, y que ahí tocábamos los puntos de reinvención, de interacción, de práctica, de definición, de desaprender y del aprendizaje. En esos puntos nosotros nos van llevando en una formación donde la forma, donde nos disponemos a que nos vayan cambiando muchas cosas de forma, donde nosotros nos vamos acercándonos con reservas en nuestra mente, sino donde ya vamos permitiendo que haya otra forma, que haya llegando otra forma a nuestra vida para poder brindar una identidad, para poder acercarnos a
a una nueva perspectiva, para poder ver las cosas desde otro punto, para no, de pronto no tragar entero, para que nosotros no exista, para que se vaya empezando a trabajar ese inmediatismo y empecemos a aprender desde otra forma. Y pasamos a la última etapa, que es con la que vamos a iniciar hoy en la identidad, que es la consolidación. Consolidación de nuestra identidad es prácticamente cuando ya todos estos conceptos empiezan a integrar una parte de nuestra vida. Y cuando nosotros a través de esos conceptos empezamos también a integrar el espacio donde nos encontremos. O sea, que no solamente la fundación hace cambios en la persona, sino que más adelante la persona, consolidando esos conceptos, empieza a ser parte, y no solamente a ser parte como alguien ser, sino al contrario, a empezar a ser como un agente de transformación en los lugares en los que se haya encontrado. Por eso se habla mucho de que nosotros necesitamos un grupo de apoyo, pero en sí la consolidación no solamente está para sostener cosas dentro de nosotros, sino que más adelante la persona también se convierte en un agente que puede transformar a otros. Por eso también se está hablando de que en el 12º paso a nosotros nos dicen que debemos llevar un mensaje de que no solamente es recupérese y ya está listo para hacer sus cosas, sino que también una parte que lo ayuda a consolidarse a uno es cuando piensa de que la consolidación también lo va tomando a uno para ser parte de otros procesos y para hacer una luz en otros procesos. O sea que la consolidación aquí, como dice la diapositiva, dice pasar de lo disperso a lo unificado. O sea, en esa etapa de la consolidación es cuando se empieza, como cuando se soldan dos partes que están separadas. O sea, que empiezan a fusionarse, a volverse sólidas, pero también empiezan, o sea, a partir de esas dos partes separadas, empieza a salir otra con más fuerza, que pueda tener otro tipo de funciones. La consolidación en la medicina, por lo menos, se dice cuando se unen dos huesos. O sea, cuando hay una fractura, porque nosotros llegamos al proceso fracturado. Y la consolidación es, en la medicina por lo menos, dicen que es cuando dos huesos se empiezan cuando dos huesos se unen, pero que vienen precisamente de una fractura. O sea, prácticamente cuando hay rehabilitación en los huesos y cuando hay rehabilitación en la persona, cuando hay rehabilitación en la identidad, es cuando la persona empieza otra vez a adoptar un pensamiento coherente, empieza a unir lo que sabe que es bueno, empieza a unirlo con su estilo de vida, porque muchas personas que consumen dicen, yo ya estoy aburrido, yo ya quiero dejar esto, yo estoy cansado de esto, pero a veces eso no lo pueden consolidar porque todavía no se han unido a otra parte, todavía no tienen ese grupo de apoyo
como algo que hace parte de la vida de ellos. De pronto se tiene el grupo de apoyo a veces en una conversación en donde uno dice, no, eso es malo, otro le dice, no lo haga, pero donde eso no ha tomado suficiente importancia, pues no se ha consolidado aún. Entonces, en esta última etapa de la construcción de la identidad, nosotros vemos la consolidación, que es donde ya se empieza no solamente a aceptar que que tiene que haber una formación, que mis expectativas no eran las mismas al proceso, pero no es solamente que mis expectativas se ajusten al proceso, sino cómo yo voy a llevar a que eso prácticamente quede unido a mí. No que cuando yo salga de la fundación otra vez se fracture y quede lo de la fundación en la fundación y lo mío, yo veré cómo hago. Sino que pueda haber compromiso, pueda extenderse lo que se enseñó. Por eso, por eso en este espacio están las familias también, aunque no están todas las familias, también se supone que las familias deberían estar más conectadas para que lo que se está consolidando en la fundación, pues también haga parte de una consolidación en un proceso en el cual la familia representa un vínculo, un apoyo que, digamos, se va a sostener más tiempo que a veces el vínculo que se genera en la fundación. Porque así el vínculo que se genera en la fundación sea un vínculo de 24 horas al día, de que la persona está viviendo en la fundación y que la persona está, desde que se levanta hasta que se acuesta, está rodeándose de una formación y unas expectativas distintas, pues esto a veces no alcanza. A veces no alcanza a pesar lo mismo que lo que pesa un vínculo, que lo que pesa el amor de la familia, pero cuando se tiene afuera de la fundación un amor que no está equilibrado, que no es coherente con un proceso de rehabilitación, pues se fractura otra vez el proceso. Empieza a haber divisiones, se empiezan a caer las piezas y si se empieza a caer una pieza, pues uno cómo piensa que quedó ese hueso soldado. Si uno le dicen, el hueso se le está consolidando, se está uniendo nuevamente, ¿qué va a salir y baja la escalera y se fractura otra vez ahí mismo? ¿Qué va a pensar usted? Y si de pronto usted le dijeron que no tenía que bajar escaleras, entonces uno a veces le atribuye la falta de consolidación a cosas que funcionan, pero que no se están reforzando, que no se le está dando el tiempo, que no se le está haciendo el trabajo acorde a la necesidad. Entonces, pues vamos a continuar con este tema de cómo la identidad la debemos consolidar en el proceso, pero que también debemos buscar esos entornos en los que nos unan más a nosotros con la vida sobriedad, con el nuevo estilo de vida que debemos llevar. Entonces, pues les doy la palabra a los que vayan a participar, las familias también que quieran participar, pueden levantar la mano.
si quieran opinar sobre este tema, si es importante la consolidación o si podemos nosotros salir con partes mal puestas, con partes que están de pronto solo por encima puestas y que no están bien atornilladas, que no están bien soldadas a la estructura que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué importancia puede tener la consolidación de la identidad de nosotros en el proceso? Entonces, vamos con los aportes que tengan. Me digas, desde acá de la selva, hay una aporte de la parte femenino. Buenos días, mi líder Felipe, buenos días. Para seguir con el tema, mi aporte es el siguiente. Lo que yo entiendo por consolidación es que pues, nos empuja a mejorar de manera íntegra. Aquí podemos ver que podemos crear una identidad basada en un fortalecimiento del yo. Podemos tener una claridad de quién soy y tener una definición completa de mí mismo. Lo más importante aquí en este punto para una identidad real es ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos, creemos y hacemos. Aquí se ve lo elocuentes que podemos ser. La consolidación en la identidad me lleva a tener claro para dónde voy y a dónde no quiero volver. También me lleva a tener una buena convivencia con mi alrededor, ya que sé con certeza quién soy. También podemos tener un sentido de pertenencia y un propósito claro y con sentido. Pienso que en el proceso de rehabilitación podemos consolidarlo terminando y llegando a la meta del propósito que vinimos a cumplir aquí. Terminar lo que empezamos también es consolidar un hecho. En la consolidación sabemos cuáles son nuestras prioridades, permitiéndonos una funcionalidad para una nueva identidad. Mi líder Felipe, este es mi aporte. Muchísimas gracias desde la sede del Vergel. Sí, yo creo que nosotros para consolidar para consolidar la identidad, pues debemos tener en cuenta lo que hace parte de eso. Yo siempre tengo en cuenta que cuando yo llegué a la primera fundación, a mí no me hablaron que el único problema mío era lo que estaba metiéndole al cuerpo, sino también lo que estaba en mi identidad. O sea, que esas cosas, lo que hacían, que habían cosas dentro de mí que lo que hacían era dividirme. Pero como uno no ve que un brazo se le va para un lado, como uno no ve que de pronto una pierna se le vaya para otro lado, pues uno dice, no, es que hay cosas que están bien y a mí no me dividen, no me hacen daño, no me dispersan, hay cosas que yo no creo que que de pronto hay cosas que me tienen en otro lado. A veces nosotros no pensamos eso. Pensamos que lo único que nos transportaba era la droga, que nos ponía en otro lugar. Pero si a nosotros la apatía nos pone en otro lugar, si a nosotros nos pone en otro lugar la irritabilidad, porque les pregunto allá, por lo menos en el Vergel, si nosotros queremos una cosa, lo que está diciendo ahora la compañera, si nosotros queremos una cosa, pero hacemos otra, nosotros necesitamos consolidación.
Sí, señor. Señor. ¿Por qué? Mire, Felipe, porque primeramente tenemos que revisar en sí lo que queremos, ¿me entiende? No podemos hablar solamente por hablar. Tenemos que llevar a práctica lo que queremos hacer. Bueno, y si nosotros necesitamos como afirmar una parte conductual en nosotros o una parte cognitiva, ¿eso viene de la nada o o sea, qué necesitamos integrar en nosotros para poder afirmar esa parte conductual o esa parte cognitiva? ¿Qué debemos integrar? Bueno, yo me iré, Felipe, pues yo iba a dar un aporte, pero pues ya que usted me hizo la pregunta, pues vamos a unir el aporte con la pregunta que me está haciendo. Entonces, ahí yo estoy leyendo que la consolidación, la estructuración de la identidad que debe haber un ordenamiento. Entonces, para llevar a cabo un afirmamiento de lo que tú me dijiste en nuestra vida, yo creería que es necesario poner en práctica nuevas cosas, ¿me entiende? No todo va a salir de una, pero entonces poco a poco, cuando uno va practicando las cosas, se va dando como realmente se necesita. Y si nosotros practicamos, si nosotros sabemos que es, o sea, nosotros, una pregunta para todo el grupo ahí que está viviendo. ¿Ustedes creen que necesitan nuevas cosas? Sí, señor. Señor. Eh, y la idea pues es que, o sea, no respondamos como porque yo estoy preguntando, porque si usted tiene dudas, entonces esté mal, porque estamos hablando de un proceso, ¿no? Y las expectativas a veces no son las mismas. Yo cuando escuchaba a alguien que me estaba hablando de la rehabilitación, yo dentro de mí, yo llegué a pensar en algún momento, no, pues eso le sirvió para esa persona, pero yo me sentía como si mi organismo fuera muy diferente, como si fuera mi organismo como si fuera algo extraño, que no le servía a veces muchas cosas, que a veces no le encontraba sentido o no, o no veía que necesitaba algo nuevo. Si necesitamos algo nuevo, pues yo creo que lo más normal pues, es que nos lleven a nosotros a pensar cosas muy distintas de lo que teníamos pensado, de lo que era una fundación o con lo que nos íbamos a encontrar. Si nosotros necesitamos algo nuevo, nos van a, nos van a poner a aprender a hacer cosas desde cero. Y a veces pues, eso en nosotros lo vemos como si fuera algo muy fuera de la normalidad. Porque a nosotros como personas a veces nos gusta dominar el tema. Si yo le hablo algo de lo que usted no me pueda eh, impresionar a mí, usted de pronto va a sentir incómodo. Si, ¿quién es el que está ahí en la... El que está ahí es Luna, ¿sí o no? Sí, mi líder, señor. Y Luna, ¿qué tipo de habilidades tiene? ¿Qué tipo de talentos tiene? ¿En qué deporte se destaca? Mi líder, pues yo tengo varios talentos. En el fútbol, pues yo considero que soy talentoso. También
componiendo. Yo también escribo por ahí de vez en cuando algunas cosas y tengo talentos también como en lo que es la música. Me gusta también. Me gusta de vez en cuando dibujar, pero lo que más me gusta es el deporte. Sí, Entonces, digamos que en esa parte hay cosas que usted ya ha podido consolidar. O sea que, digamos, si usted le dicen, no vamos a jugar fútbol sin balón, usted ya sabe que eso no existe. O sea, eso no tiene, porque usted ya se ha consolidado en eso y usted ya dice, pues que el fútbol es con un balón. Pero cuando llega la terapia, le dicen a uno, vea, que no necesita esto para recuperarse. En esa parte, así uno haya pasado varios procesos, a uno que le toca decir ahí, ¿cuál es la respuesta? Emilia, ¿me puede hacer el favor de repetirme la pregunta? Qué pena. Por lo menos, si nosotros vamos a jugar fútbol y decimos, vamos a jugar el día de hoy sin balón, pues nosotros sabemos que eso no se puede, ¿sí? De que eso no tiene ninguna coherencia. Y de pronto algunos de nosotros ya hemos pasado por varias fundaciones y de pronto ya no sé, en el tercer proceso, en el 10º proceso, nosotros creemos que necesitamos algo para recuperarnos y nos dicen, no, usted no necesita eso. Ya deje de pensar en eso. Lo vamos a consolidar de otra forma. Si estamos hablando de la rehabilitación, ¿qué le toca decir a uno ahí? ¿Acepto? ¿O le toca decir, yo sé que necesito esto? Ah, señor, no, toca decir acepto, modifico. Y, y claro, también hay otras cosas con las que uno puede tener una consolidación, como por ejemplo, uno puede enfocarse en otra, como usted me dice que el fútbol obviamente juega es con un balón, ¿no? Todo deporte, el básquetbol, que el voleibol, todo eso se juega es con un balón. Acostumbrado ya a jugar así, uno le dice, vamos a jugar fútbol sin balón, ¿no? Obviamente uno dice, no, no es coherente que juegue uno fútbol sin balón. Y en el proceso de rehabilitación uno dice, acepto y modifico. Y el crecimiento está en modificar. Si uno modifica, es el crecimiento, darle trascendencia a los problemas, aprender a tener un carácter diferente, desaprender de las cosas negativas que nosotros sabíamos, desaprender de las cosas y tener un aprendizaje de cosas positivas para nuestra vida, un aprendizaje que en verdad nos ayude a crecer como personas y en el espíritu también, que es lo más importante, también para llegar a una consolidación, es hacer que funcione una identidad nueva, como un comienzo. Sí, aquí como dice, comenzar uniéndose es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar en equipo es el éxito. Claro. Y entonces, si uno ya estando en la fundación, si le dicen a uno, bueno, muchachos, ahora dicen que vamos a jugar sin balón, ahí uno lo están llevando a pensar distinto. Y hay muchas cosas en el proceso que de una lo ponen a uno como en la introspección y que a uno a veces ni siquiera le están diciendo, bueno, hoy vamos a trabajar la introspección, sino que le llega de sorpresa. Como, mire si usted, revísese en este momento, como lo que usted dijo, vaya al comienzo. No mire cómo llegó a la fundación, no, vaya al comienzo a ver qué hay que trabajar. No se limite a trabajar solamente viéndose en la foto cómo llegó a la fundación. Y no vaya al comienzo, piense qué fue lo que produjo cierto comportamiento, en qué habrá fallado o qué le habrá faltado que necesita suplirlo y que no solamente es una parte que se fracturó de hace poquito, sino que se ha fracturado antes, que, que se limitó, que perdió su habilidad, que hay que rehabilitarlo ahora, que hace parte
de devolverse al comienzo, de mirar la raíz, porque si no se cura eso, pues nos quedaríamos pensando nomás en lo externo. O sea que si a uno le dicen ahora, vamos a jugar fútbol sin balón, pues no, a uno no le debería dar rabia. Uno más bien debe mirar qué me están trabajando ahí. Porque si no es algo que yo me espero en el proceso, ¿qué me están trabajando ahí cuando me dicen que no necesito ciertas cosas? Que nos digan hoy, no, nosotros, ustedes no necesitan la visita este mes. ¿Qué me están trabajando a mí? La paciencia y también sometimiento a la autoridad, porque, claro, si uno le dicen, uno dice acepto y ya. Si dicen vamos a jugar fútbol sin balón, acepto mi bien. Si no hay visita, acepto también. Y el sometimiento a la autoridad se dañó ¿hace cuánto? En nosotros. Se dañó cuando, puede ser desde niño, como por ejemplo, cuando uno no hacía caso, cuando, digamos, la mamá o el papá le decía, haga esto, y uno hacía otra cosa, porte bien, no me portaba mal. O le decían, usted no tiene permiso para ir a tal lado, y uno me frustraba, o discutía, respondía, y entonces empezaba a formar un trastorno, o por cosas que hayamos visto, puede ser. O sea que no solamente uno está trabajando cosas que necesita para la fundación, que necesita para el momento, sino que necesita consolidarlas para poder sanar cosas que han sido de mucho tiempo, que llevan hasta más tiempo que lo que lleva el consumo. O sea que si podemos concentrarnos en consolidar áreas que vienen más allá del consumo, pues yo creo que el consumo va a ser algo más pequeño de lo que es. No sé si de pronto es clara esa parte. Si yo empiezo a trabajar cosas que ya llevo hace 20 años, ¿por qué me va a quedar grande trabajar el consumo si fueron, un ejemplo, 10 años? ¿Sí? O sea que empezamos empezamos a abarcar cosas que han estado dispersas para que con más fuerza enfrentemos la droga, prácticamente eso. Entonces, no sé si les parece eso razonable, si esa matemática de pronto parece, parece real. No sé si tienen aportes allá en Vencedores, Robinson, o acá, Juan David. Mi líder, acá todavía Mi tenemos líder. un aporte. Mi líder Felipe, muy buenos días. Buenos días. Bien, mi líder, vuelvo y le reitero, bueno, primero que todo, muy buenos días a cada una de las sedes, muy buenos días a la apóstol, a Mónica, a todos los que se hacen presentes, a las familias. Realmente, vuelvo y lo reitero, ha sido muy asertivo el tema de la identidad, de cada uno de los pasos. Y hoy que estamos tratando esto de la consolidación en la identidad, y aparte de todo eso, la construcción de una nueva identidad en el proceso de rehabilitación. Yo diría que la consolidación, de la identidad y su estructuración son un factor realmente importante en una rehabilitación, en un proceso de rehabilitación. Es la consolidación de una identidad, de unos nuevos pasos, de unos nuevos comienzos en un proceso. Precisamente ayer estaba dando yo una educativa en la hora de la tarde sobre las dos primeras etapas del proceso de rehabilitación, que es la inocencia y la conciencia. Decíamos que la inocencia es desaprender totalmente todo lo que traíamos de la calle para volver a iniciar una nueva vida.
a aprender nuevamente a ser o a formarnos como persona, empezar a tener una estructuración en nuestra vida, a modificar unos comportamientos, unas conductas, a modificar un estado de vulnerabilidad, a empezar nuevamente a estructurarse también como persona, a estructurarse también como quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Y también algo muy importante, empezar a estructurar un carácter, que fue el que no nos permitió pararnos duro en la calle, y por eso, por medio de todas las conductas y los comportamientos que teníamos antes, nos llevaron a una consecuencia. Esa consecuencia fue llegar a las drogas. Entonces, es un proceso profundo y progresivo mediante el cual la persona logra integrar quién es, qué cree, qué siente y cómo actúa en un proceso de rehabilitación, construyendo una base interna firme y coherente de sí mismo. Pero no solamente se trata de saber quién soy, sino de vivir desde adentro esa definición de manera constante, aún frente a la presión, la crisis o el cambio. Mire, la consolidación de la identidad implica afirmar también valores, nuevos principios, límites, propósitos personales. Aparte de eso, es una etapa de la persona donde se deja definir o se define por el pasado también, o el error y la etiqueta que le colocó también la sociedad. Entonces, es empezar a reconocerse como persona desde una narrativa más consciente y responsable. Hay mayor claridad, obviamente, una menor ambigüedad, y una sensación de continuidad entre lo que piensa, lo que siente y lo que se hace. Aparte de todo, cuando hablamos de estructuración de la identidad, se refiere al orden o el sostén de la definición interna también. Aquí se organizan varios roles, obviamente, los ámbitos, los hábitos, las decisiones tomadas, los vínculos adecuados. Eso es lo que se consolida. La persona también desarrolla límites claros, regula mayor esas emociones que de pronto no maneja, empieza a asumir compromisos congruentes de acuerdo a un proyecto de vida. No solamente es decir yo quiero hacer esto, sino empezar a trabajar para poderlo conseguir. No solamente es decir, listo, estoy haciendo un proceso de rehabilitación, he aprendido cosas, he aprendido nuevamente a formarme como persona, los valores que yo había perdido, vuelvo y los recupero. Pero es también formar una estructura que te va a permitir sostenerte en la vida, en la sociedad, cuando estés afuera, cuando estés allá enfrentando el mundo, porque la prueba es allá, cuando tú estás en la calle, en una sociedad, cuando tengas un trabajo, cuando tengas una familia, cuando tengas unos hijos por los cuales debes responder. En contextos de crecimiento personal y rehabilitación, esta consolidación es clave porque te permite resistir a esos viejos patrones y conductas desadaptables o deformativas. Te permite también tomar decisiones desde la conciencia y no desde el impulso. Ojo, es muy importante saber que muchas veces las decisiones que nosotros tomemos en este momento son lo que van a desarraigar nuevas formas de ver la vida. Las decisiones, la conciencia y no actuar desde el impulso. Porque si antes éramos impulsivos, compulsivos por la droga, si nosotros no empezamos a modificar esa conducta, pues simplemente nosotros vamos a llegar a la calle y obviamente vamos a seguir siendo los mismos carramanes que éramos antes.
Ya, es empezar a sostener esos cambios. Consolidarse es empezar a sostener cambios, nuevas conductas, empezar a consolidar una disciplina que te pueda llevar al éxito, una responsabilidad, volverte confiable, no solamente para tu familia, sino volverte confiable para una sociedad que te va a permitir o que te va a abrir nuevas puertas, ya, que te va a llevar a nuevas metas. E incluso construir una identidad más sana es tener esa dignidad y darle un sentido. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú eres digno de algo, la vida solamente, todo lo que hagas en la vida tiene sentido. Empezás a actuar bien, empezás a notar que tu vida cambió totalmente. Las mismas personas van a notar tu cambio, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de ver las cosas desde lo positivo. Se dan cuenta que también eres una persona que también tiene una ambición por lo bueno, tiene una visión. Y aparte de todo, que ha estructurado un carácter que te va a permitir ahora salir adelante en un proceso de rehabilitación. Y no solamente en un proceso de rehabilitación, sino en tu vida. En síntesis, una identidad consolidada y bien estructurada se convierte en una ancla interna. Esto te permite a ti generar nuevas expectativas de vida. Ayer los muchachos me decían acá en el Vergel, en la sede del Vergel, mientras daba la educativa, mi líder, pero entonces, ¿cómo podemos lograr eso? O sea, ¿cómo podemos llegar a lograr de pronto un liderazgo? ¿O podemos llegar a conseguir el éxito? Es muy fácil. Tenemos que empezar a dejar todo lo viejo. Somos niños conductuales cuando recién llegamos a un proceso de rehabilitación. Entramos a una primera etapa aquí, que es la inocencia. Desde esa inocencia, si tú te dejas guiar, si tú te dejas modificar todos tus malos comportamientos, todas tus malas conductas, tu forma de hablar, tu forma de ver la vida estando acá, tú empiezas a tener una evolución. Eso es empezar a consolidar un proceso de rehabilitación. Aparte de todo, si tú haces la primera etapa bien, tú pasas a una segunda etapa, que es la conciencia, la camiseta azul, donde tú empiezas realmente a tener una aceptación por el cambio, una aceptación donde tú dices, listo, ya me di mala vida, ahora lo que tengo que hacer es empezar nuevamente a vivir, a regenerarme, a modificar esa forma de hablar tan fea que traía de la calle. Aquí ya el ñerismo ya no va. Las malas conductas no van. Cuando tú empiezas a despertar una conciencia es porque tú te levantas todos los días. Cuando dan la pauta de levantarse, haces una fila en orden, te bañas, sigues la pauta de tener bien tu cama, empiezas a desarrollar una disciplina. Empiezas a modificar los malos hábitos de que traías de la casa. Levantarte tarde, no limpiar, no bañarte bien, no cepillarte, no tender ni tu propia cama. Yo le decía a ellos también, si ustedes me ven aquí parado, bien vestido, con los zapatos bien limpios, bien organizado, con buenos olores, bien peluqueado, bien afeitado. ¿Ustedes qué pueden decir de mí? ¿Que yo realmente pasé por las dos etapas o quemé las dos etapas, las dos primeras etapas bien? ¿O que realmente no hice lo que me dijeron los líderes en entonces que hiciera? Sí, las vivió. Claro. ¿Las viví o no las viví? Sí, señor. ¿Quemamos bien la etapa? Sí, señor. Claro, porque desaprendimos de pronto todo lo viejo, todo lo que traíamos de la calle y aprendimos nuevos hábitos de vida. Aprendimos a llevar una disciplina.
ya, a ser responsables con nosotros mismos, a tener un amor propio, un dominio propio. Ojo, y cuando digo dominio propio, me estoy enfatizando un poco más sobre a la forma de actuar, a la forma de hablar, sobre a la forma de pensar, que obviamente son estructuras dentro de la consolidación. Eso es lo que me va a permitir empezar a formar un carácter, una identidad clara de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo y para dónde voy. Y ese para dónde voy es el éxito, es el terminar un proceso bien hecho, es pasar por cada una de las etapas y quemar la etapa bien hecha, trabajar sobre cada una de las etapas, empezar nuevamente empezar una nueva vida, a empezar una rehabilitación o seguir con una rehabilitación, una regeneración de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Y muy importante también que lleva los cambios es la parte física. Aunque realmente a mí nunca en el proceso me interesó la parte física. Me decían a veces, te vemos delgado, pero realmente yo cuando entendí que el proceso no es solamente engorde, sino es más bien conocimiento, yo empecé a consolidar un proceso de rehabilitación. Empecé a estructurar mi propio proceso, desde unas bases firmes, desde unas bases bien consolidadas, desde unas bases que me permiten ahora sostenerme en un proceso, desde unas bases que me van a permitirme sostenerme en la vida y desde unas bases que me van a permitir llegar a muchas metas que en este momento tengo. De todas maneras, Emilia y Felipe, o sea, este tema asertivo, vuelvo y lo reitero, muy importante que los muchachos también hayan conocido este tema. Realmente agradezco el espacio. Este espacio también es un espacio de crecimiento, de conocimiento y un crecimiento personal, que si uno lo toma con seriedad, te puede llevar a grandes cosas. Muchas gracias, Emilia y Felipe. Muchas gracias, Robinson. Pues sí, este tema tiene que ver un poco, o sea, la palabra consolidación viene, o sea, el origen a ser sólido, firme, habla también de lo que es entero, lo que es sano, o sea, sólido, firme, entero, sano. Y yo creo que el proceso quiere lograr eso en nosotros, solidez, firmeza, sanidad, que la persona se sienta que puede llenar cosas con el proceso, pero directamente va de la mano con el trabajo sobre la identidad. Entonces, continuamos en vencedores. Tienen la mano levantada. Ya, bien, pueda. Buenos días, yo soy Iván desde la Fundación Vencedores. El aporte que tengo sobre la consolidación de la identidad. Primero, pues hablar de la identidad, ¿no? La identidad es eso que define quién soy yo y cómo me identifico, ¿no? Ayer estábamos hablando de la identidad, las capacidades del carácter y de las capacidades de la identidad, ¿no? Y con la consolidación. Consolidar es lo que dice ahí, ¿no? Juntar varias cosas para hacer una, ¿no? Entonces, si en nuestra identidad tenemos buenos valores, buenos principios, nos identificamos bien, nos queremos bastante, tenemos una autoestima, pues, considerablemente bueno, pues vamos a consolidar todo eso y vamos a crear una identidad sólida, ¿no? Firme, vamos a crear una identidad que no se deja pisotear por los demás, no se deja influir por cualquier cosa, no deja que cualquier cosa la tumbe, ¿no? Entonces es eso, dice, comenzar uniéndose de un comienzo, mantenerse juntos es un progreso y trabajar en equipo es el éxito, ¿no?
Entonces, uniendo todas las capacidades, vamos a poder tener una excelente identidad, ¿no? Teniendo honestidad, y, confianza, autonomía, demás, ¿no? Que las tenemos por acá, creatividad, compromiso. Entonces vamos a unirlas todas y vamos a crear una identidad capaz de resistir a golpes y a dificultades en el camino, ¿no? El proceso de recuperación que es bastante extenso, ¿no? Uno sale y se puede encontrar con muchas dificultades en el camino que le van a hacer que no, que va a consumir, que para no estar estresado, para no estar aburrido, para que le dé hambre, para que no le dé hambre. Pero si tenemos una buena identidad, vamos a decir, no, ya no necesitamos consumir, estamos en recuperación, vamos a mantenernos para que no darle cabida a esos defectos que puedan llegar y lo que habíamos consolidado, lo que habíamos montado, lo que habíamos conseguido, se pierda. Ese es mi aporte. Para ti. Muchas gracias. Yo creo que la identidad de nosotros es como si tuviéramos un vehículo. Y ese vehículo tiene unas piezas. Y hay unas piezas que pueden ser para un vehículo también, pero no para ese vehículo, no para esa marca, no para ese propósito. Y que nosotros en el proceso empezamos a ponerle piezas, empezamos a ponerle más complementos a la estructura que necesitamos. Y en esa estructura pues vamos viendo que a veces tenemos piezas nuevas con piezas viejas, piezas que sí son, o piezas de otras cosas. Por eso nosotros a veces pensamos que de pronto teniendo un avance ya estamos listos para todos los escenarios. Pero a veces tenemos cosas viejas ahí, a veces tenemos piezas viejas que cambiando el escenario debería estar funcionando lo que dice ahí, debería dar un trabajo en equipo y a veces cuando nos cambia el escenario nos damos cuenta que nos hace falta trabajar cosas y para trabajar en equipo deben estar las piezas en un orden, deben estar como con la disponibilidad de funcionar. Y por eso, pues nosotros necesitamos unificar cosas y ver qué es lo que no se unifica, qué es lo que no va, pues en la fundación. Hay cosas que no van, o sea, refiriéndose a cosas que no pueden unirse, que no hacen parte de ahí. Porque si queremos lograr como como la mayor cercanía con la recuperación, pues hay cosas, hay piezas que no, como que no quedan bien ajustadas. Como que queda la armadura como por un lado débil, por un lado algo mal puesto. Queda como si las ruedas de un carro, una estuviera floja, porque a veces no se ha buscado, no se ha dejado uno orientar en lo que debería ir ahí ajustado. ¿Cuál es la pieza que debe estar ahí? De acuerdo a lo que realmente el proceso nos va dejando a nosotros. Entonces acá tenemos una frase que la dice Henry Ford. Dice, comenzar uniéndose es un comienzo. Mantenerse juntos
trabajar en equipo es el éxito. Entonces, pues, son como tres partes de las que habla y pues nosotros en la identidad estamos hablando de tres partes también. Entonces, comenzar uniéndose es un comienzo. O sea, nosotros estamos uniéndonos a la terapia o estamos porque nos toca, digamos. Nosotros en el diario vivir, nosotros sabemos que hay compromisos y pues que nos toca estar en ciertas cosas. Nosotros nos dicen, bueno, todos para tal lugar y vamos unidos o vamos porque toca. Porque yo puedo estar haciendo lo que me digan, pero no estar unido. O sea que a veces no se ha comenzado. Y si uno no comienza el proceso, pues, ¿cómo va a avanzar algo que no ha comenzado? ¿Cómo me va a motivar algo que yo no he comenzado? ¿Cómo usted va a conocer algo que no ha visto, que no ha experimentado? ¿Cómo le va a aparecer algo que, que puede ser bien mío, ¿no? Entonces, cuesta definir algo que no hemos hecho parte de nosotros. Y acá dice comenzar uniéndose, es un comienzo. Dice mantenerse juntos, es un progreso. La fundación, hay personas que llevan un proceso bien, que a veces hasta la familia se queda aterrada. A veces las familias dicen, no, pues esta persona ya se ve que está unida, pero a veces no piensan en si se va a mantener unida, sino que antes se separan o fracturan el proceso porque no se ha sanado, porque se necesita sanar todavía. Y dice, mantenerse juntos es un progreso. Nosotros podemos estar el día de hoy unidos a la terapia, pero de ahí a avanzar es lo que se pueda mantener de ahí. Y uno tiene que ponerse a pensar, pues yo el día de hoy puedo estar bien. Yo ya comencé mi proceso, llevo tantos meses, pero ¿qué es lo que se va a mantener para poder progresar? Yo voy a terminar lo que empecé, porque en la identidad de nosotros teníamos a veces dificultades con eso. A veces íbamos hasta el punto en el que nos sentíamos cómodos o en el que nos duraba la motivación. Y se habló de la motivación la escuela pasada, pero una motivación constante, porque si no se mantiene constante o no se mantienen unos principios constantes, se empieza uno a separar y empieza uno a ver cada vez más distante la sobriedad, empieza a ver distante una nueva forma de vivir, se empieza a ver distante muchas condiciones que tiene una persona o a las que se rige una persona que está viviendo su sobriedad. Entonces, una cosa es que comencemos, otra cosa es que progresemos y luego dice trabajar en equipo es el éxito. Entonces, si nosotros estamos unidos y si mantenemos unidos y si además de eso funcionamos unidos, porque funcionar unido no es cuando yo siempre voy a tener la razón, es cuando siempre yo soy
el que llevo la ventaja. Y no es solamente cuando me representa comodidad el seguir trabajando, sino que trabajar en equipo es cuando yo empiezo a aceptar. No solamente yo tengo que aceptar cosas con las que no estoy de acuerdo, sino que la aceptación también se va a cuando yo empiezo a ver qué cosas puedo conquistar como persona, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puede llegar un equipo. Porque un equipo, digamos que si hubiera un equipo de fútbol, cuando alguien queda campeón de un torneo mundial, ¿cuántos juega? Digamos que ahí en el momento juegan 11. ¿Y qué hace diferente a esos 11 de un equipo que queda de último en una tabla? ¿Qué lo hace diferente y son 11? Pero también si están trabajando en el equipo. O sea que un equipo pequeño tiene las mismas oportunidades, de pronto no tiene las mismas habilidades, pero tiene las mismas oportunidades de consolidar cosas grandes que cualquier otro equipo que se pueda imaginar. O sea que el equipo, un equipo donde nosotros trabajemos la recuperación, podemos llegar a muchas cosas. Y no solamente que el sueño de nosotros sea con consumir menos, con poderla controlar, sino que en la identidad de nosotros ya no exista esa condición del consumidor, el que necesita para sentirse bien, como dijo ahora el compañero, que en la identidad de nosotros ya no esté, no, pues tengo que recurrir a la droga. No, es que yo soy así, no, es que me pasó esto, entonces me consumo. Cualquiera de las personas que estamos aquí buscando su equipo en donde trabajen la recuperación y manteniéndose juntos y uniéndose, puede llegar a conseguir muchas cosas, a consolidar muchas cosas. O sea, que no solamente está hecho para quedarse como alguien que tiene divisiones internas, que tiene divisiones externas, porque aquí ninguno es igual a otro. Trabajar en equipo es precisamente conjunto, trabajando, persiguiendo unos objetivos, teniendo determinación por algo, unificándose por algo, coger lo disperso, lo que a veces no comparte características, y aprendiendo a utilizarlo para que pueda funcionar como una estructura y para que pueda trabajar bajo un mismo orden, bajo una misma dirección. Entonces, no sé si tiene la mano levantada Juan David Osa. O si tiene otro aporte de vencedores también. Bueno, buenos días, Iván, otra vez de acá de Vencedores. Otro aporte que quería dar era que
tenemos, perdón, tenemos los valores, las capacidades y las empezamos a unir, hacemos el proceso, o sea que hay un mantenimiento de esas capacidades, de esas habilidades, y cuando ya las consolidamos, ellas empiezan a trabajar en equipo y pues empiezan a hacer lo suyo, ¿no? Empiezan a crear una nueva identidad, una identidad con cosas diferentes, ¿no? Valores diferentes, habilidades que antes no teníamos y que de pronto si las arriesgamos con un consumo, con permisos, pues se puedan ver afectadas, ¿no? Que se pierdan. Entonces, lo otro que quería decir es que el éxito como consumidores, como adictos en recuperación, no tiene que ser conseguir cosas. El éxito para un adicto en recuperación es estar sobrio o mantenerse día con día, ¿no? Lograr un día sin consumir. Ese debería ser el éxito en un adicto en recuperación, ¿no? Ese era el otro aporte que quería dar. Una pregunta ya, Mercedes, una pregunta. Nosotros prácticamente, hasta hay una canción que se llama El Taller del Maestro, ¿no? Y nosotros, como si estuviéramos en un taller, y algo que pasa a veces en un taller, o cuando uno llega a arreglar algo, es que uno va a arreglar algo y le dicen, no, pues que tiene dañado también esto, tiene dañado lo otro. Uno se siente bien ahí cuando le dicen eso. Bueno, si está haciendo un proceso porque quiere, a conciencia y la cosa, si a uno le dicen lo que tiene mal, pues uno acepta y busca como el cambio, ¿no? Como si yo llevo mi carro a un taller y el mecánico me dice, no, tiene malas tantas piezas, y yo me enojo porque las tiene dañadas, en vez de decir, no, pues cambiémoslas o arreglémoslas y hacemos para que el carro quede andando melo, ¿no? Quede andando bien. Claro, y precisamente en el proceso, pues la idea es que nosotros pensemos en andar bien, que nosotros no nos limitemos a que solo tenemos dañado algo, porque a veces esa es la obsesión de uno en el proceso, ¿no? Es que yo tengo dañado esto, ¿por qué me dice que lo otro? Y precisamente en la consolidación, pues necesitamos esa parte donde nos meten a nosotros al taller y empezamos a arreglar lo necesario si existe esa disposición de estar bien, porque a nosotros nos habla mucho en el proceso de la disposición. Y lo que acabo de decir, pues la idea es que ande bien un carro. Y la idea que nosotros andemos, ¿cómo debemos andar nosotros? Entonces, ¿cómo cree que debemos andar nosotros? Pues primero, cuando estamos así, ¿no? Entonces salimos del proceso, tenemos un mantenimiento, no consumimos, empezamos a trabajar, pero entonces ahí ya es como la prioridad, por eso aquí dice identificar las prioridades. ¿Por qué? Porque si trabajamos y recaemos, pues entonces vamos a perder poco a poco los que tienen problemáticas delicadas, ¿no? Los que tienen problemáticas que son muy marcadas, recaemos y entonces empezamos en conducta y comportamientos y ya llegamos tarde o somos irresponsables o nos damos ciertos permisos o salimos antes de terminar el trabajo o somos groseros con el jefe. Entonces, por eso te digo, la prioridad es cómo mantenernos día con día limpio y conseguir el trabajo y todas las cosas, pues es algo ya que se tiene que hacer, ¿no? Es algo que para un adicto con recuperación, el éxito no es solamente trabajar y conseguir plata, sino mantenerse limpio. Por eso somos adictos en recuperación. El adicto en recuperación que logra todo, el que se va a mantener limpio, ¿no? Ya que se mantiene limpio,
y consiguió trabajo, esposa, su casa, su carro, su apartamento, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si es un adicto en recuperación, pero no está limpio y consigue todo eso? Pues entonces no está lográndolo. Claro, sí, ahora sí, hay que pensar en todas las partes que tiene uno como persona para consolidar esa identidad, porque uno no se puede identificar como, como si solamente fuera una parte, sino como si fuera un todo. O sea que de ahí para allá, pues necesariamente hay que pensar en todo lo que compone la vida de nosotros. No solamente conseguir unas cosas, sino ir desarrollándolas todas. Así toca ir a un ritmo equilibrado. Así no sea todo de una, pero ir consolidando es ver qué cosas trabajan en equipo dentro de nosotros. No puede estar funcionando una cosa esforzada y otra quedada, sino que tienen que ir todas haciendo, sumando fuerzas, pero no desequilibradamente. Entonces, muchas gracias por el aporte. Digamos, ahí en el BG tienen la mano levantada. Buenos días, líder. Bueno, mi aporte va desde de una manera un poco más espiritual. Pienso que, digamos que hay seis puntos básicos para podernos consolidar. Entre ellos, pues ya nombraron dos: integración interna y definición clara de uno mismo, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Como el fortalecimiento del yo y qué es lo que quiero de mi vida, mantener una meta y un objetivo claro. La coherencia entre el discurso y la acción, qué es lo que yo espero para mi vida y qué hago para construir el sentido de pertenencia, hasta qué punto yo puedo llegar a decir que ya acepté que hago parte de una comunidad y que el bienestar de esa comunidad va por encima del personal. Y el propósito, ¿para qué hago las cosas? ¿Para enamorarme de mi vida buena o sencillamente para dar una calma a mi familia? Pienso que en esta firmeza y en esta solidez encontramos lo que es la conciencia, la inocencia y bueno, lo que es la edificación que nos enseñan en nuestra fundación, en donde nos forman desde una promesa, y no una promesa con la esperanza de una recompensa, sino con el hecho de entender que hay un amor nacido desde... Bueno, algo que estaba hablando ahí Daniela, que alcancé a escuchar, era pensar en lo espiritual. Y bueno, ahí te conecto otra vez. Algo para mí importante también es el componente espiritual. La persona no solamente es lo que come, lo que duerme en la fundación y salió listo a enfrentar muchas cosas que van relacionadas con sus creencias, sino que también debe trabajar en las creencias. Dentro de la identidad, yo creo que caben las creencias, porque es lo que la persona la hace ser quien es. También están las creencias. Entonces, continuamos ahí, Daniela. Bueno, entre eso encontramos la buena conciencia. Bueno, en sí es un versículo que nos nombra tres partes: el amor nacido desde el corazón limpio, desde la buena conciencia y desde la fe no fingida.
Pienso que al empezar a consolidar esto en nuestro proceso de rehabilitación y es lo que consolidamos en una primera etapa, soltamos la mentira, la hipocresía y la conciencia cauterizada de la que venimos estando en la calle. Bueno, para el que le interese, la cita es Primera de Timoteo 1:5, que me parece importante resaltarla en cuanto a la consolidación, porque unirse a uno mismo puede llegar a mantener una comunidad, que es de lo que habla la frase. Y cómo unirnos y qué brindamos a esa comunidad es de lo que nos encargamos nosotros. El trabajar en equipo ya viene a ser más un paso de conciencia, de consolidar lo bueno que podemos llegar a brindar, de saber, como lo decíamos ayer en la educativa, de saber qué es lo que yo quiero aprender de una persona, entre aprender los nuevos hábitos o seguir cogiendo los malos hábitos. ¿Qué es lo que yo busco con este proceso? Como le decía al principio, el propósito lo ponemos nosotros, el propósito lo pone Dios, pero nosotros ponemos ese sentido de pertenencia hacia una vida o hacia unas metas buenas, en donde aceptemos lo bueno de la vida o si queremos seguir en lo malo. Ese es mi aporte. Claro, Daniela. Yo creo que por la parte espiritual nos enseñan a nosotros a seguir unas bases, nos enseñan a vivir etapas también. En el proceso nos enseñan a vivir etapas. La figura de la primera etapa, ¿cómo es? Un bebé, gateando. Y a medida que van pasando las etapas, ¿cómo son las figuras de la Fundación de las Paz? Bueno, continuamos con un niño que levanta su mano buscando apoyo desde la parte de la conciencia, ya con un muchacho un poco más grande, con alguna firmeza o algún dominio. Después sigue la naranja, que es ya como un adolescente, se podría definir así. Algo más grande, y las dos últimas que ya se ve una persona adulta, y las tres últimas, una persona adulta, una persona ya como un reino, se podría decir, y ya la última que se ve así como con un bastón. O sea que si estamos hablando de la consolidación y que ya hemos pasado por unas etapas en ese trabajo en la identidad, y pues se menciona lo espiritual, prácticamente nos están enseñando a tener un crecimiento. Y el crecimiento no es solamente como algo instantáneo o algo que uno, a mí también me pasó, yo en el momento ya que entré en la fundación, yo ya quería ser buen hijo, buen hermano, buena persona, buen ser humano, y ya quería como pasar, no quería que me llevaran a un crecimiento, que me fueran cambiando el alimento, que me devolvieran al comienzo, a las raíces, y que desde ahí me empezaran a otra vez poner a caminar, sino que uno a veces dice, no, yo tengo responsabilidad de afuera, no, allá me están esperando. Prácticamente, no, yo quiero ser el papá de mi proceso ya, yo quiero saltarme eso es que bebé, niño, joven, adulto mayor. Yo ya quiero ser el adulto mayor de mi proceso. Y a veces no puede pasar eso. No, a veces le cuesta que le tengan que enseñar cosas, que uno a veces le cuesta aprender algo y que hay otro ahí diciéndole, vea, eso es así. Vea, usted ya debería estar aprendiendo más, usted ya debería estar aprendiendo esto. Y en lo espiritual yo creo que nos llevan a nosotros por ese proceso,
esos momentos de crecimiento, esos momentos donde le dicen a uno, vea, tenga cuidado con esto, y uno no, pero ¿cómo así? Yo ya sé, y dice, no, usted no sabe, tranquilo, olvídese de lo que sabe y estructure otra vez, móntele otra vez las bases a eso, otra vez empiece cimientos. Y en lo espiritual yo creo que nos enseñan a nosotros como a tener un padre, prácticamente, a tener personas por encima de uno, porque uno quiere estar por encima del proceso de uno, pero no quiere tener a nadie por encima de uno. Entonces, en lo espiritual, pues la consolidación también se va dando así, como que usted tiene cosas debajo de usted, pero también esté debajo de otro, que lo vaya guiando, que le vaya dando el sustento, que lo vaya alimentando conforme a la edad que va adquiriendo en el proceso. La edad no solamente la de la cédula, sino que la edad también tiene que ver con cosas que no se han consolidado, que no se consolidaron en su momento y que ahora hay que consolidarlas. Y lo que yo dije ahora, si nosotros consolidamos cosas más viejas que el consumo, pues el consumo no va a ser lo más difícil de consolidar, porque ya estamos trabajando con cosas que son de antes, que son anteriores a esa problemática. Y que si no se trabajan, pues de ahí para allá se hace más difícil trabajar problemáticas más actuales, que fueron después, y que siguieron a las primeras problemáticas. Entonces, muchas gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias a las personas que integraron el día de hoy la escuela, que están ahí. La idea es que nosotros en la identidad vayamos consolidando o que vayamos ajustando más las piezas que corresponden a nuestro proceso. Que no tengamos piezas flojas. Porque si hay piezas flojas, si llega un ventarrón, se lleva esa pieza. Si llega un ventarrón, pues vamos a ver la pieza como si no sirviera. Y es porque a veces no está bien puesta, porque no está consolidada y no está siendo parte de la estructura. Y si no va a ser parte de la estructura, pues no va a trabajar en equipo. Entonces, vamos a continuar con estos subpuntos que quedan de la consolidación en la identidad, que es como la última etapa en la que nosotros vamos afirmando la construcción. Entonces, pues el día de hoy pues vamos a cerrar acá la escuela. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a las 8 de la mañana. Entonces, muchas gracias a todos. Bendiciones, que tengan un día. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.